evangelios empiezan a presentar el evangelio, For the o gospel sea, las started buenas nuevas to announce de the quién, good, de Cristo Jesús, no de una denominación, the good tidings of Christ ni de un Jesus, pastor, not of a pastor, sino de Cristo Jesús, quién but es. Christ Jesus. Pero cuando empieza el libro de los Hechos, But with the book of Acts, empieza el comienzo de la iglesia primitiva, the primitive church starts. pero sucede algo But something muy happens, impactante. something very Tiempo impressive. atrás de que llegara nuestro Señor Jesucristo, While back when Jesus guardó Christ came silencio back, Dios por 400 años, for her, porque la religión, el hombre tuvo mucho que hablar. years, Y cuando el God, hombre habla y la religión habla, Dios calla. because religion was Y speaking. después de esos 400 años, And after these Dios 400 los years, redime en tres años. 400 años los hace a un lado y los redime en 3 años. Lo que el hombre no pudo hablar en 400 años, so for 400 years, God didn't speak, but for 3 years, 400 años, 400 Dios years, lo dijo en 3 años. but God En el only ministerio público de Cristo Jesús. used 3 years in Christ En 3 Jesus' años. ministry and O sea, quitó spoke. la paja de 400 años del hombre. He just put away the Y Dios, and God, tu Dios, nuestro Dios, our en God, 3 años in 3 years, transformó al género humano transformed y humankind nos dio la ley de vida que nos haga humanos. and gave us the love life spoken in Romans. Entonces el libro de los Hechos So the book of Acts es algo que a mí me impacta, is something that porque really es un shocks libro de me. no palabras, For it doesn't speak words, sino de caracterización con hechos. but embodying with ¿Qué es actions. lo que nos enseña el libro de los Hechos? And what does this book teaches us? A caracterizar, To embody, actuar to act, y dejar de hablar. and to stop speaking. Ya no hablar, No more words. porque el hombre habló por 400 años. For the man Cristo spoke redime sus 400 años en 3 años. for Y 400 nos years. dice que el libro de los Hechos, teología, algunos la aceptan, otros no, But God in 3 porque years. son 2 vertientes. And there are Pero many, muchos llaman o llamamos el libro de los Hechos and many call the book of el libro Acts de las batallas, the book of the donde Bible, se narrará where there todo lo que tú hiciste en vida, shall be spoken what el you did in principio your que Dios life, te dio, the principle God gave to el you, valor que tú le diste. and the value you gave to Ejemplo. it. For example, A Abraham Dios le dijo Abraham was told un by solo God, principio: but know the principle, sal de tu parentela, leave your family, sal de uno de los caldeos, leave from Ur, porque tiene toda la herencia y de idolatría tan fuerte, tan prominente, basada también en los sumerios, for it has the inheritance of 600 worshiping años antes del imperio babilónico. other gods. Y le dice: sal. And he said, go away. Fue el principio que le dio. It was the Esa principle fue la given. indicación divina del cielo. That was the indication from La heaven. indicación del cielo. The indication from Fue heaven. lo único. This was the Pero lo only más one. hermoso But the most es beautiful que todo lo que leemos de Abraham, is that everything we por read un about solo Abraham, principio, por una palabra de Dios, by one know the todo lo que principle. leemos es el valor que un hombre le dio al principio de Dios. Everything we read is the value he gave Por to lo cual us. quiero decirte So I want to tell que you el libro de los Hechos that the book of Acts está basado en los 40 días que Jesucristo estuvo en la tierra hablando con los apóstoles. is based on the 4 days Jesus Christ was El here. resucitado habló 40 días del reino de Dios, The one who resurrected spoke y de ahí empieza la iglesia primitiva for 40 years, and the primitive church started en una forma no de palabras, not with words sino de hechos. but by action. Este es el libro de las batallas. This is the book of the Todo lo que Bible. tú hagas en esta vida, Everything you do in algún this día en life, el juicio del trono blanco delante de Dios, one day in the cuando esté judgment la of God, pantalla como la que vemos atrás, pero gigante, where we have a giant screen like y this one, cientos de miles, and hundreds y of ya no thousands, estará Dios and God will como el be Padre, sino como un juez, like a judge. para que venga para muchos el lloro y el crujir de dientes, So many go to y hell, para otros la eternidad con Cristo. but others to an eternity En este with juicio del Christ. trono blanco estará toda tu vida, todos tus hechos, And in the judgment, all of y lo your verán actions will miles y be miles que van a ser juzgados, before thousands y and verán todo thousands, lo que tú hacías como una película, and they shall see lo que it tú like hacías a en movie, 4 paredes, what you did in the secret, lo que hacías en oculto que creías que nadie lo veía, hidden, thinking no one lo was going to verán know. miles y millones que estarán parados para esperar su juicio, It will be seen by y thousands, verán así abiertamente and openly they'll see lo que hacías en oculto para vergüenza, what you did in the o lo que private hacías en público para glorificar a Dios. to embarrassment or in public to El libro de glorify los God. Hechos, The book of Acts, tú lo escribes the book of Acts is con la written pluma de fuego que se llama tu vida.
by you with your life. Porque tú eres hacedor de historia. For you're a history Tú eres maker. el que marcas y escribes la línea que tú quieres seguir. You set the line you want to follow. Entonces el libro de los Hechos So the book of es Acts el libro de las batallas. is the book of the Ahora battles. escucha lo que tiene el Espíritu Santo para contigo. So listen what the Spirit Prepara tu has tells corazón. you. Prepare your Que tu heart. corazón anhele That your heart que longs. esta palabra That this sean word las llaves para abrir el mundo espiritual, be the keys to open the spiritual world. correr el velo Put away the y veil. decirle, Señor Dios invisible, And say, invisible God, preséntate ante mí come before me de una forma visible. in a visible Sé way. tangible, Señor. Be Hazte tangible. visible. Become Y visible. ese Dios se manifestará. And he shall Porque el Dios manifest. que nosotros adoramos For the God we no worship queda en un servicio. is not Esto es la only sombra this is a de lo que shadow tú puedes alcanzar. of what you can Aquí te reach. enseñamos a construir tu iglesia interna, Here we teach you to build Esta es la a different externa. church. This is the pero puedes external one. convocar a Dios But you can call upon con los God hechos de tus resultados. with your result, with your Por actions. lo consiguiente dice Hechos capítulo 1 versículo 3. So Acts 1 verse 3 Lo says, va a interpretar. and I'll interpret. A los cuales, After después de haber padecido, his suffering, de quien habla de Cristo Jesús, it speaks about que Christ padeció la cruz del Calvario, who suffered the cross of porque the recuerda Calvary. esto por siempre. For remember this Tú y forever. yo, You and I, todos nosotros, all of us, crucificamos a Cristo. crucified Christ Pronto va a Jesus. llegar la Semana Santa y vamos a estar viendo películas. ¿Por qué lo crucificaron? Will be in Easter. Recuerda hoy y siempre, And remember tú lo now, crucificaste. we Tú le crucified. arrancaste las barbas jalándolo. You Tú lo turned latillaste. and Tú le escupiste. spit on Tú le his face. pegabas con ese carrizo en la cabeza. You beat Tú le pusiste his la head. corona de espinas. You Tú crowned lo desfiguraste a Cristo. with Tú thorns. lo crucificaste. You Y vas a decir, crucified yo him. no estaba. And you'll say, Debes de I was, entender que tú eres eterno. you are eternal. Y aunque no estabas en presencia, And though you were not present, físicamente, biológicamente hablando, que no estaba tu cuerpo, though your body was not Él there, murió por ti porque Él te amaba, porque tú eres eterno y estabas en esencia. he died for Porque you. el sacrificio de Cristo que fue en el pasado, Romanos 6:6, Your essence was there. es para todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. For the sacrifices for Entonces the quiere decir que tú generations. crucificaste a Cristo. And this means you Por lo cual crucified tienes Christ que honrar Jesus. esta palabra. So you must honor Y cuando yo te digo, And when I a tell los cuales de haber padecido, after no te suffering, estoy hablando palabras huecas. I'm not speaking Te estoy hablando de una construcción de Cristo. for the building of Que sus Christ palabras fueron construidas con sus hechos. that were built by Yendo a actions una of cruz Christ. del Calvario padeciendo por amor eterno a ti. Suffering because of eternal Por love amor a ti. for you. Entonces cuando yo te digo, So when I a tell los cuales de haber padecido, after his tú debes de suffering, entender que es por amor a ti. he suffered Y for que esta you. carta de los hechos de una iglesia, And this book of tú eres Acts, partícipe. you are Porque me. aquel que fue crucificado padeció por amor a ti. For he suffered because he Solo por loved amor a ti. me. Because he loved Y dice, se presentó. me. Showing. A ver, entonces quiero entender que por aquel que padeció, So for the one who suffered, que no showing. solamente somos apóstoles, Not only the por apostles, todo aquel que Cristo padece, but for whosoever Christ lo dice suffered. la palabra, The word says, por todo aquel que padece, for whosoever Christ dice, suffered, se presentó. he Entonces está diciendo Dios, showed himself que algún so sad día, that one day, cuando tú rompas la letra muerta when you break the y death tú letter encuentres a Dios detrás de esta carta de amor, and find God y in puedas the eternal entrar love, you'll be able to detrás go de esta into letra behind a la the word, dimensión que es más real, espiritual que la que nosotros vemos. dimension, more real than what we see. Dice que se presentó. He showed A himself. ver, Señor, pero eso fue el pasado. So Lord, this was in Mi the Dios past. en My sus God, kairos no tiene pasado, presente ni futuro. in his En character, el tiempo del hombre in nos time regimos of por man, pasado, presente y futuro. we do have present, past, and Él future. dice, So he says, se presentó. he showed himself. Cuando veo estas palabras, yo digo, Dios mío. So when I look A at ver, this, I Señor. think, my God, all right, Lord. Entonces todo lo que has padecido So everything you've por suffered el ser amado, because of the love que creo que soy yo, Señor, that I become the que loved creo que one, son los amados que están aquí, the beloved ones, estas damas y caballeros preciosos, these beautiful people. o sea, por ellos has padecido, Dios, So for them you have suffered, y God. dice, Señor, que te presentaste
and you presented to them. Entonces, oh Dios mío, So my God, a toda persona to por la whosoever cual tú has padecido, you suffered tenemos for, un derecho legal. we have a legal right. Entonces, esto no es letra, So this is no not es letter. letra. No, it's Tienes not. un derecho legal que por amor, You have a legal right that by porque Él law, padeció por ti, for he suffered for Él you, viene y te entrega una línea, ley, he comes and give you un derecho abierto desde la tierra por la cruz del Calvario y del cielo a la tierra en su resurrección. a law Porque si Cristo no hubiese resucitado, tu fe sería vana. by his Por eso yo no resurrection. creo en una fe ciega. And this is not blind Se faith, presentó. for he presented, he Dios showed santo. himself. Si tú has padecido por mí, So you've suffered for me. oh Dios, Oh God, entonces tengo el derecho legal, I have the legal right. tengo la auxocia, el poder delegado I have the exousia, the power de que Cristo se presenta en persona a mí. of Christ showing himself to me. Sí. Yes. Y no solamente se va a presentar en persona. And not only person. Gracias a mi Dios hay muchas personas que han enjuagado sus pies con lágrimas. And thank to my Hay God. personas aquí que todavía se ha conmocionado y se habló en cierta parte de Polonia y con un amado de mi corazón There was people que here tiene que ser más fiel a Dios, like a beloved que tiene que creerle a Dios. who has to believe more in God. Va en su camioneta He was driving this pidiendo un van. pacto para con Dios. Esto es algo insólito. Se está hablando ahorita en Polonia. He lives in Poland. Y de momento donde para tantito su carro, And where he stopped his car, era el nacimiento de un arcoíris. there was the beginning of a rainbow. Y en ese momento Dios le habló y decidió pactar And at that moment, que sus hechos God showed himself serían conforme a las líneas ley de Dios. to make a covenant that Para his que en un acts día no muy lejano, would be according to the laws el of mismo God. Cristo que hoy escucha en este servicio de oídas, en esta sombra, So one day Christ algún Jesus, día no muy lejano, not far así from como se now, presentó ese arcoíris, as the rainbow se presentará presented, el mismo Cristo, Christ himself shall diciéndole, show, Él me ama. saying, I'm here. Él se presentará. He shall Y show para que no himself. quede duda que mi fe es ciega, And so there's no question dice el that libro de los Hechos, faith not blind. se presentó primero vivo, He showed himself con muchas alive, pruebas, with many te está convincing hablando con proofs, pruebas convincing proofs indotables, that apareciéndoseles he was alive. el que había sido crucificado y asesinado, The one who had been murdered, pendenciado, escupido, hurt, speared. se apareció vivo, He came en un before cuerpo the light, glorificado, in a con glorified muchas body, pruebas with many indutables, convincing aquellos por los cuales había padecido la cruz del Calvario. before those who had Y se suffered. apareció con ellos 40 días. And he was with them for 40 días. 40 days. Escucha esto, 40 días. For 40 days. 40 días el Cristo glorificado, resucitado, For 40 days, the glorified estaba glorificándose con ellos. was glorifying El Cristo himself with them. resucitado ahí estaba por 40 días con los apóstoles. For 40 days, ¿Qué he les was hablaba? there. What did he speak? Les hablaba del reino de Dios. Of the Y kingdom todo of eso lo God. presentó por 3 años. For 3 years, you say. Presentó el camino, He showed the way for 3 enseñó years. la verdad, Taught the truth. pero hacía falta la vida. But life was Cuando lacking. él empezó a hablar del reino, And when he started to speak, no habló del Cristo que vino como ser humano a ser crucificado I don't speak of the Christ para pagar el precio de sangre por tu persona y por la mía. to pay for a Les blood. habló del reino de Dios. He spoke the kingdom ¿Sabes of quién God. es el reino establecido en la tierra que Dios ha levantado? Do you know who the kingdom is? Les habló de él mismo, He spoke about pero ya no himself. les habló que no tenía su cabeza donde posarse, Not about sino se presentó himself. con toda su gloria, A place to con rest. sus ojos de fuego, But with his con su lomo glory, ceñido en oro. with fire, gold. Se presentó como Dios He showed himself y like les God empezó a hablar and started to de speak su señorío, of his de lordship, quién es Él. of who he Él se is. quitó la careta humana He just put y on les his dijo, este face of soy man yo, and said, this is este me. soy yo. This is me. Se presentó sin la careta humana. He came without his face. Es como hoy los científicos empiezan a buscar que el hombre cuando fallece pierde ciertos gramos. Like scientists who are starting that when we die, we lose certain Es el amount of espíritu, weight. respira y sale. And this is the spirit that Es como goes si en este out. momento mi
mi cuerpo no estuviese y saliese mi naturaleza, que es la eterna, It's like my eternal la que nature no se rige por pasado, presente ni futuro, that has no sino time, el ADN, la partícula de Dios que está en mí, que es la que origina la vida. but the particle of God in me. Él les He estaba hablando de Él mismo, was presentándose speaking y about manifestándose en su glorioso, and showed himself glorioso, in his glorious, glorioso señorío como Dios y Rey. lordship. Cristo estaba haciendo eso. Este mismo Cristo So this Christ, que se presentó con su señorío who showed himself está in ansioso y deseoso is de longing presentarse por este umbral que se llama Serfá, to show to you by tal Zerah como es. in the way he is. Porque aquí ningún hombre, For here no man, ningún ministro no minister le va a robar la gloria a mi Cristo. will steal the glory Porque yo to le digo, God. yo no quiero 40 días. I don't want 40 days. Yo quiero que estés los 64, 364 días, Señor. I Yo want te you quiero to a ti, Cristo. be here, Yo no te Christ, quiero all por year. 40 días. Not only 40 Yo days. quiero que tú nos hables de tu reino, I want you to speak your que tú kingdom. establezcas tu reino To establish y your traigas kingdom. pruebas a aquellos que todavía tienen las escamas de la vida y que no pueden vivir de una fe y que como no hay colirio en sus ojos, And bring proof for those who aún cannot no me see. pueden ver. To those who Porque cannot see. recuerda. For remember, Tú dices, yo no veo a Cristo. you say I can't see ¿Sabes por Christ. qué no lo puedes ver? You know why? Porque tus hechos For your acts. convocan a otro que no es Cristo. Call upon someone else. Convocan a aquel que no es Cristo. To the one who's Tus not hechos, Christ. tus resultados. Your results, Es your un actions incienso, es un fuego are an incense of que convoca fire al Señor de señores that calls upon the Lord of para que Lords. llegue a ti con pruebas indubitables de sanidades, milagros, provisión, So he come here with God, apareciéndote diciéndote aquí miracles, estoy. saying I'm Y here. sabes, And you know what? ya no vas a escuchar a Cristo crucificado, You won't listen to a crucified sino hoy Christ, se te manifiesta el Cristo glorificado. but the Y glorified, quiero hablarte de mi reino, the glorified Christ will para que show to entiendas you. la sombra que se habla en San Juan desde este púlpito del reino de Dios. So you can go to speak in the Te pulpit dice de la siguiente manera: and says la the following. iglesia que tú ves, The church you que see será grande y más grande, that will be great más and grande, great, and even esa great. iglesia That church es la iglesia externa. is the external church. Esa no te salva, That one will porque not aunque save tú you. estés en presencia, For your presence en might be esencia no there. estás en la cruz del Calvario conmigo, Your presence is not in porque the no te has cross. arrepentido y ni siquiera eres salvo. For you're not even Esa saved. iglesia no te salva. That church will No te not save aferres de ser fa. you. Don't hold on to it. Trabaja Work en la iglesia que yo quiero, in the church I want. porque yo quiero presentarme a ti internamente, For I want to show para que myself cuando to you llegues a esos eternally. servicios de So when gloria, you come to the al servicio service, externo, to the external que one, puedan manifestarme a través de ti. I can manifest through Y you yo puedo enseñarle a todos los que están aquí and show to everyone before que yo you he hecho que tu corazón regrese al de Dios, that I've el given Padre, y your del heart Padre al tuyo, to go back to the y Father establezcas el reino dentro de ti. Bendito eres, Dios. Y establezca este reino de ti. and ¿Qué es establish este the reino? kingdom. And what is this kingdom about? Hace tiempo A while ago, fui con una mujer, por eso mi autoridad me pidió un favor. I was with a woman from my third asked me for a Y le favor sacó un cofrecito and took out a little y box me dijo, quiero regalárselo. and told me, I want to give it to you. Y esta mujer cuando me lo enseñó, And as she showed me, tenía collares, tenía unos centenarios, I could see necklaces, tenía varias cosas. many things. Y le dije, Señor, ¿lo recibo o no lo recibo? I said, Lord, do I have to Y Dios receive me it dijo, or not? no. Y me dijo, no le recibas nada. And he told me, don't receive Dile que se lo dé a anything. sus hijos. Tell her to give it to her children. Y cuando le dije eso, And as I told her al that, abrir ese cofre ella, when she opened lo abrió it, con una dimensión como si hubiese abierto un
umbral de sus recuerdos. She opened it like she was opening her Y yo dije, memory. Dios mío, lo hizo con tanta pasión, con tanta devoción. She opened it with Y such le dije, no, passion. mujer, I told the woman, ¿dónde están tus hijos? "For your children." No, pues es que están enojados conmigo, porque la fe, ¿cuál religión? Well, they're La mad religión because dedica al they hombre y yo no te predico religión. religion. I'm not Busca a speaking tus about hijos y religion. pídeles perdón. Look for your children. No les hables de and Cristo. don't speak about No diga Christ. eso. Enséñales a Cristo con tu estilo de vida. Déjate hablar. Teach them Christ with your lifestyle. Stop speaking. Fue con sus hijos, She went with them les entregó esa pequeña herencia and gave them this little y box, se convirtieron todos a Cristo. and they all came to ¿Qué quiero Christ. decirte con esto? What do I mean by this? Que cuando yo te digo, That when I tell you, a los cuales to those, estoy abriendo el cofre de mi corazón, I'm opening the y cover te of estoy my hablando heart, algo que no vale lo que el oro y la plata, and I'm speaking what's not worth sino algo que no tiene precio, gold or silver, algo que lo hago con respeto y compasión, but something that's priceless. porque esto te llevará a tener un encuentro con tu Creador cara a cara y no en una conferencia con un simple hombre, For it shall take you to an encounter face to face with God. a los not cuales with haber men. después padecido, For those after his se suffering, presentó he showed himself vivo, alive con muchas pruebas with many proofs, indubitables, convincing proofs, apareciéndoseles appearing to por them 40 días, for 40 days, hablándoles del reino de Dios. and spoke about the kingdom of God. Al poder entender reino en su raíz, When speaking about the kingdom, nos lleva a una noción del cimiento de poder. take us to the A ver, foundation of ¿cómo es una power. noción del cimiento de poder? It speaks about the foundation Sí. of power. Cuando Cristo llega a un ser humano, When Christ comes to a cuando human Cristo being, llega a un hijo, to a son, el hijo the son es investido por poder del Espíritu Santo. is loaded with Pero el power. poder del Espíritu Santo But this power, the solamente Holy Spirit, anida, only dwells. solamente amalgama It only comes one con una noción correcta with the right el cimiento que es Cristo. foundation, Christ. Entonces, cuando llega el poder, So when power comes, cuando llega el poder, when power es comes, porque mi cimiento es Cristo basado en arrepentimiento y salvación. it's because Christ is my Entonces Cristo foundation les based estaba on hablando en repentance. ese momento, So Christ was speaking ya no de la cruz, not about the les cross, estaba hablando del cimiento del señorío but of the Lordship, y the les decía, foundation, tengan la noción and saying, que ustedes conocieron un Cristo crucificado, you knew I'm a un crucified Cristo Christ penitenciado, that was a un hurt, Cristo humillado, who was pero hoy humiliated. se les presenta ante ustedes, But today he comes hoy before se you. manifiesta ante He ustedes shows himself, aquel Cristo the que Christ les da la noción who gives you que yo soy el cimiento, the idea that he's the el foundation, cimiento the para foundation, desatar generaciones que vendrán to all these generations con un poder by the que power demuestre that a shows todos los que están a su to alrededor whosoever is pruebas around them, indubitables, convincing pruebas indubitables convincing que el proof poder es heredado es para ustedes that the como power is herencia. for it. ¿Sabes algo? Y te voy a expresar algo. I'll tell you something. Todos los que están aquí, Everyone who's here, yo te lo pido con todo mi corazón. I ask you with all of my heart, ¿No te atreverías a escribir un destino para ti ya benévolo? wouldn't you dare to write a Un right destino donde no destiny? seas lo que la gente dice que tú eres, A destiny where you be what sino you lo que say you Dios, are. el Dios de los cielos, con el poder que quiere darte, presentarte a ti, What your God wants to present to you. escribas el destino de tu vida. Write the destiny of your Yo life. quiero hoy I want today hablar a gente con propósito, to speak with people to a que el purpose, propósito es que seas como Cristo, with the purpose of being like porque Christ. aquí hay un propósito, For you have a purpose, hay una ley a law
que te va a dar el poder. that shall give you the power. Y yo digo en este momento, Señor, entonces el reino tiene el poder. And I say, okay, Lord, so the kingdom has the Por power. razón And I think que Cristo se manifestará that Christ shall show con muchas himself pruebas indubitables a tu persona with convincing proofs to you, para hablarte. to speak Vuelvo a repetirte, para hablarte del reino de Elohim, de Dios. to you about the kingdom A of todos God. aquellos To those que lo hagan visible. who make it Yo visible. puedo hacer visible a Cristo, I can sí. make Christ visible, yes. Tus resultados es la puerta Your results para que are Él the venga y door toque y cene contigo. for him to knock on your Ya no door. es un Cristo de oídas. He's not a God who Ya no es un listen Cristo about masivo que habrá masas, a God of man, sino es un Cristo personal. but a personal Christ. Pero es indudable que se va a presentar a tu persona para todo aquel And he shall show que lo haga visible to those who a make través de it visible sencilla fe, confianza y credibilidad a lo que Dios te habla. by simple faith. in what Cristo he en persona. speaks. Christ himself, Cristo en persona, no el Cristo hablado, not no el spoken, Cristo escrito, not written, ya no el crucificado, not crucified, sino el resucitado, el glorificado, but quiere glorified. presentarse en persona a ti. Wants to come Y before you. escucha algo, y tú que nos escuchas en otros países, And this no is a un you. ungido, Another person, no a una sola persona que esté en un púlpito, porque el mejor púlpito no es este, aunque lo creen y lo celos. El mejor púlpito es el corazón, la mente de un ser humano. Ahí es donde Él se quiere presentar ante ti con lo glorioso que es. not to an anointed one, A todo aquel que le convoque, to whosoever calls upon que him, le diga, Señor Jesús, who says, Lord Jesus, ya no voy a tener. ¿Tú conoces la oración de miseria? I will have a misery prayer. Do you know it? No juzgaré jamás a nadie que se encuentre en la calle, les sirvo. And I'm not judging Y me people gusta at the sentarme y street. comer con ellos y abrazarlos y bendecirlos y llevarlos a un albergue. I like to work with Y people who presentarles live in the a streets Cristo. and present them Christ and help Pero no them. si has visto cuando están afuera de un súper, But have you seen them como me tocó ver a una mujer indígena outside the market? afuera de un súper Outside the y market, estaba vendiendo unos jitomatitos, like a woman who was unos selling frijolitos afuera tomatoes de un súper. ¿Quién le va a outside comprar? the supermarket, and she was begging. Y pasé, volví a regresar And as I passed by, y automáticamente estaba discerniendo algo. I could discern Toda la gente something. salía en abundancia de compras All of the people y algunas personas muy arregladas went out the solamente supermarket dijeron, no sé cómo permiten que este tipo de gente esté aquí dando lástima. with many things, and they only said, "Why these people is here?" It's a lot. Volteé a ver a la persona, And this person, le venía en la cabeza I only look at this person, y Dios me permitió decirle algo. and God allowed me to tell Cuando this Dios person permite. something. When God Si allows no it, me corretea, no me golpea. it's okay. Not that would be beaten Porque or le dijo a something. una persona, For I told to someone, nos dan lástima. for he said, "Oh, I have pity for Porque you." y le dije, más lástima da usted. I said, "Pity of you, Porque la persona con la que va usted for the person you're no es su with esposo, es su amante. is your lover, Y esta mujer vale más que usted. and this woman is more La mujer worthy se than agachó, se you." puso roja, el otro no sabía dónde meterse y se fueron a su megacama. They just got embarrassed Le dije, and went to "Señor, their ¿qué hago?" supercar. And I said, "Lord, what Y do I me dijo el have?" Señor, And the Lord told me, tómale la mano, "Take her hand, no le recibas nada don't receive y dale anything, todo lo que tienes en la cartera. and give Todo, her Señor, all you have in your wallet, todo. everything you Sí, have Señor. in it." Cuando me dijo la Okay. mujer por qué lo hace, And when the woman asked me, "What porque do you Cristo viene a do?" dignificar su vida. For Christ come to Busca un dignify lugar life. Look for a place Donde se encuentre y se hable de Cristo. where Christ is spoken. Quizás se olvide de mi rostro, Maybe you shall pero fui forget las my manos face. de Cristo, But it was the hands of fui el Christ, defensor como Cristo, the defender que ha like Christ, dignificado y ha levantado su cabeza who dignified para que her usted faith. pueda oír a un Cristo de oídas, So she could pero listen to algún a día, Christ. But no one muy day, lejano, not sus far, hechos, your actions, el quemar el pecado,
burning your seed, convocará al Cristo de oídas, shall call el cual upon se Christ, manifestará y le hablará, and he ¿Y will sabe mujer? manifest, and that la woman dignificará. will be dignified. Sorprendida la mujer She was totally shocked, y la otra huyendo. and the other one were running away. ¿Por qué humilló? For ¿Por qué vio menos? she was not Porque la worthy. gente nos mide a lo que somos. For people measure Cristo according nos to enseña who lo we que are. seremos con Él en nuestro destino. Christ teaches us what Esta to be in palabra. our destiny. These words, Si tú quieres, if you want, puede cambiar tu futuro. can change your ¿Cómo future. puedes convocar a Cristo? How can you go Quemando lo malo, burning what's evil quemando in tus ídolos you, your idols, internos your inner a los idols, cuales tú le dedicas tiempo, the one you give time a to, lo cual haces en oculto. what you do in the Cuando tú secret. los quemas, When you burn tú them, das un espacio en tu mente you have a y space tú in your puedes ser mind, dueño y señor de tu and mente. you can be the Lord of your No mind. estando en este servicio aquí en persona, Not being in a pero me service, enseñas en otro lado esperando a que Dios termine de hablar que grita, but mentally outside, quemando lo malo burning what's y evil purificando con santidad la mente, que se te está enseñando santidad de la mente. inside you, and Con el be resultado. found by your results. Quiero aclararte que esto no es un don, And I tell them this is esto not es una evil. decisión. This is a decision. Quiero decirte que aquí hay un principio de proyección, Here there's a un principio principle. y una proyección. Acompáñame al versículo 4. Join me to verse 4. Y estando juntos, And being together como los que estamos aquí estando juntos, on one occasion, les mandó he que gave no se fuesen de Jerusalén. this Y command. tú puedes decir que tiene que ver que me diga que no se vayan de Jerusalén, si es una palabra del pasado. Do not leave Jerusalem. But what Yo te diría, tienes razón, pero la palabra no caduca. Alright, Tú sí, porque tienes un sello de caducidad que en cualquier momento Dios te va a convocar. is eternal. Y You te va have a an pedir expiration cuentas. date. And you have to give accounts to Y le God. digo en ese momento, no salgan de Jerusalén. And he said, do not leave ¿Qué Jerusalem. dice de esta manera la palabra de Dios? What does the word A la of casa God que yo mean? te he traído, To the house that brought a la casa donde yo quiero quitar lo malo de tu vida. the house where I'll Todo pull lo que te ha away llevado a what's evil desgracia, a no tener nada, a no ser nada. that has taken you to ruin. Todo eso, All of yo te he that. traído a una casa que es Refá. I brought you to this house. No Rafa. salgas de ahí. Don't leave there. Yo te mando I tell you. que no te fueses de ese lugar, que no salgas de ese lugar. I command you not Así leave le that decía a los place. apóstoles, The apostles Si were no, saying, if not, que esperes la promesa del Padre, wait for the el gift of the principio, Father. The principle donde se encuentra Cristo en estos versículos. were stressed in this No es el verse. anterior, It's not in the past, no es el versículo 5, sino en el 4, but on te está 4. dando una ley, He gives you a te está command. dando una orden que no es cuestionable, A law in order you porque can Dios es question. Señor. For God is Dios Lord. no llega a decirte si cambias, He won't ask porque el you to Evangelio no se va a change. moldar hacia ti. For the Tú gospel tienes que speaks. normarte You al have to Evangelio do que Dios te presenta. What the gospel El tells principio you. es, no te vayas, The principle is do not leave there, sino que espera. but wait. Espera como esa mujer Wait like that que no tenía woman nada y estaba en la calle y siendo humillada y se burlaban de ella. at the street who had nothing. I was Por algo estaba en la calle, She was por algo no tenía nada. She was because Pero of Dios something. escuchó su oración, But God, porque cada uno es arquitecto de su destino. each one makes it Lo que so tú tienes es lo que te has ganado a pulso. What you have is what Pero you aún esa deserve. mujer necesitaba misericordia de Dios. But even that woman Por deserves eso Dios le mercy. dijo, no se vayan de Jerusalén. Don't leave Dios le dice, no te Jerusalem. salgas de Serfá, Do not leave sino que Jerusalem. espera la promesa del Padre. But wait for the gift my ¿Cuál Father promesa del Padre? promised. ¿Cuál promesa es la del Padre que Cristo habló en esos 40 días? What's the promise he speaks about? Y dice Jesús And Jesus said a sus apóstoles, to his apostles, en esos 40 in días, those 40 days, la que oíste de mí. what you heard of me, ¿Cuál, Señor? Fueron muchas en 3 años. there were many dreams. Pues Juan, But which one? el mayor profeta, The greatest prophet que nunca dio profecía, who never gave pero fue a el mayor prophecy, profeta porque sus profecías fueron caracterizadas, debemos de entender eso. but was the biggest one for El him. hombre hoy pide a cualquiera que dice así te dice el Señor. And the belief to was Yo volteo y le digo, ¿cuál Señor? Porque tu condición y tu conclusión no es de mi Dios. I come Entonces no me vengas a decir así te dice el Señor. I come in the name of the Lord. ¿Cuál What Señor? Lord? ¿Cuál Señor? What Lord? Porque Juan a la verdad bautizó con agua, For John baptized with water, mas vosotros apóstoles but the other apostles que han estado con el Cristo, who
who had been with que Christ, viven al Cristo, who live que Christ, están obedeciendo. Cuando tú obedeces, tú construyes a Cristo en tu mente. who obey and build Aquí quiero aclararte, porque estoy en contra de las imposiciones. because I'm against impositions. Bendigo tu hogar, pero te dan normas que no puedes pasar. I'll Bendito tell you Dios. house, but you have Entras a la escuela y te dicen esto no, esto sí, esto no, esto sí. Terminas siendo sujeto y obedeciendo todo. ¿Y dónde está tu ser? ¿Dónde está tu libertad? ¿Dónde está lo que tú quieres ser? what you want to Entonces be. lo que te estoy diciendo, cuando Dios te dice que no salgas, So when he said do not leave, está basado en tu decisión. it is based in your Si decision. quieres crecer o no quieres crecer. Do you want to grow or not? Si quieres pasarte el semáforo en rojo, pásatelo. Do you want to? Dios te dice, Do you respect the law? Do esto es it. por tu bienestar, pero tú decides. But this is En esta iglesia se te enseña a pensar. this is for your well-being. You No have se to te think. obliga a condicionarte a una religión. La religión te obliga, te condiciona. Cristo te enseña a pensar. But Christ teaches you to think. Juan, a la verdad, bautizó con agua. John baptized with water. Mas vosotros, dice eso. But you, Mas Jesus, vosotros but you seréis will be bautizados baptized como en el agua. like in water Serás bautizado No. con un fuego with the fire purificador que descenderá del cielo. that comes from heaven. Y te va a consumir Purified. todo lo que no sea tuyo, lo va a consumir. Consuming everything Ese that's fuego not yours. That Es el fire Espíritu Santo de Dios. is the Holy Spirit of Cuando yo God. ascienda después de estos 40 días, And when I come no after this muchos 40 días days, después de estos, not many days por eso te after, pido que no te vayas de Jerusalén. I tell you, don't No te leave vayas, Jerusalem. Don't leave porque no has Jerusalem. recibido la promesa. For you have not received the Amados de Dios, my beloved one ¿a poco of vas a God. dejar el cheque firmado en el cajero y dices, ya me voy en el cajero? Would you leave the check without Señor cajero, ya me voy porque ya firmé el cheque. taking the money? Te va a decir el cajero, Señor, no se The vaya. cashier will tell you, No has don't leave. recibido lo que está detrás de su firma. You have not received Dios te the money. dice, no Don't te tell vayas, you, don't leave. porque esta palabra For this ha word sido firmada con la sangre de Cristo. has been Y sacred detrás de esta palabra firmada con la sangre de Cristo and behind it está la promesa de Dios. there's the Que promise of aquel God. espíritu que levantó a Jesús entre los muertos va a llevar a ti a los cielos de los cielos en un bautismo de fuego. En un bautismo de fuego. El reino de Dios fue y The kingdom of God is and was es el tema principal de discusión entre Jesús y sus discípulos. the main subject about Christ and También, his damas, disciples. caballeros, Also, ladies and hoy gentlemen, es entre nosotros. today is the same subject for us. Durante esos 40 días que Jesús les habló, During those 40 days, ya no les habló de la cruz, he didn't speak about the cross, salvación y muerte, salvation and death, sino de la corona. but about the crown. Le digo, ay Dios mío, And I say, my de la God, corona, about the crown, de la resurrección. Lo que antes hacías en la carne, ahora lo hagas en la fe en el Hijo de Dios. the resurrection, what you did in the ¿Para qué la flesh, now do it in the resurrección? glory of God. ¿Para qué la resurrección? Why is the ¿Para qué la resurrection? corona? Why the crown? Para que tú puedas reinar So you can reign a través through de los principios que sostienen el trono de Dios en el cielo, the principle that hold the el throne cual of se God te ha dado in heaven. uno. No salgas, Don't no leave. salgas Don't leave. This hasta is que venga one. la promesa del Padre. Until the promise of the Gálatas Father nos comes. habla Galatians dos speaks tipos de hombres two types of y men mujeres. and Aquellos que se women. encontraban en chismes, celos, borracheras, y todos los frutos de la carne. Those who lived in the Que fruits ahí of the nos habla flesh. que no estaba Dios en ellos, And God was que not todo with them. veían mal, Who thought everything was wrong. todo veían mal. They thought Pero everything nos was habla de wrong. otro linaje But there's que another tienen el fruto del Espíritu de Dios. land that has the fruit of El the Spirit of Espíritu God. Santo. The Holy Entonces dice, no Spirit. te vayas, So it says, don't porque el leave. fruto del Espíritu Santo va a llegar a ti. For the fruit of the Holy Spirit shall come. Ya no se van a llamar amargura y te apellidas chisme. You will be named bitterness and gossip. En tu frente dirá, For paso your forehead escogido de Cristo. it shall say, chosen. Cuando podemos ver esto, Él les habló de reinar. He spoke Y about un reino se reign. establece a través de un pensar. God comes with a thought. Cuando veo esto, And when I see le this, digo, Señor,
I see the Lord. Entonces la promesa del Abba So the promise of the es Father investir a los que se encuentran aquí, los que nos ven en tiempo real, is to invest those who are here and watching a los us cuales bendecimos a nuestros hermanos de Estados Unidos, on the web de Alemania, y nuestros hermanos rusos que quieren estar nuevamente con nosotros, les bendecimos. our Russian brothers Les from esperamos Germany, con los from brazos the abiertos, pero no a todos. and we wait for you with open arms. Not to everyone, but Y quiero decirles en este momento I would tell right now que a estas mujeres Dios quiere presentarles. that Él God wants to show mismo se va a ocupar aquí en Cristo, Él mismo se va a ocupar to this woman for de you promoverte, dama caballero, personalmente. of promoting you, ladies and gentlemen. Sin embargo, But Dios no se ocupa de todos, He doesn't take care of se ocupa everyone. del que hace el cambio y el que hace la decisión But of those who take de tener decisions hechos, and have actions de tener hechos. and take actions. Aquellos que han decidido recibirlo Those who have decided con el to receive arrepentimiento genuino, with genuine lo han repentance elegido a Él. and chosen Him. Cuando esto sucede, When this happens, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos the same Spirit that llegará a raised ti. Christ shall come to Su you. sello His stamp de entrada a tu vida of coming to your life es el don de lenguas is the gift of God, angelicales angelical con God, gemidos indecibles, with el cual es regalo. that's your No gift. es algo que se alcanza o puedas ganar con tu dinero. It's not something you can earn with money. Romanos 8:26, que estará a mi espalda, Romans y 8:26. Romanos 8:22, los cuales tendré que leer rápidamente. No, mi intérprete no los interpretará. 22 that I won't be reading because of time, but you can read Solamente at les home. dirá en otros países el libro y el capítulo. Only read that you by yourself at home. Romanos 8:26. 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda, escucha, nos ayuda en nuestra debilidad, Helps us listen. pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. We don't know what to have, Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es esto? Sonidos constructivos. Escucha esto, por favor, tú que hablas lenguas. sounds that build. Aquí hay poder. There's power. Las lenguas son gemidos indecibles Tongues are words that cannot be que no se spoken, pueden interpretar. that cannot be. Pero en el mundo espiritual son sonidos constructivos. But there's sound that build Y the spirit. escucha esto, Now listen to me. sonidos destructivos Sound that para tus destroy enemigos. your No me enemy. diga eso, Dios es de amor. Don't say that. Mi God Dios is es un love. Dios de amor, pero no era un Dios dejado. Yet God of love. Cuando Él He te decía, doesn't si alguna persona te mete una bofetada, pon otra mejilla. permit everything. No te está diciendo que la pongas. When Él he se said, rió. if someone beat you, Decía you que si the pasaba un other centurión romano, un romano tenía derecho a meterte una bofetada. cheek. It was not Pero si tú le literal. ponías la otra mejilla y se atrevía a darte otra bofetada, He meant that if the other tenían que one aprenderlo, beat you, llevarlo y darle 40 latigazos menos uno. Se pasaban de 40, les regresaban a ellos los latigazos, por eso siempre daban 39. taken a whip. ¿Tú crees que ese sea un Dios dejado? Do you think this Perdóname, no. Es un Dios y un Rey y Señor que cuando te dice gemidos por el Espíritu Santo indecibles, is a God that when he son speaks a sonidos word that cannot be spoken? constructivos para tu beneficio y destructivos para todos tus enemigos que están soltando sonidos para maldecirte. Ahorita lo vamos a ver. These roads are Y yo le built, pido a Dios que no te me distraigas, que no te me duermas, and do not distract, porque vas a poder ver a tus enemigos estrado de tus pies. for you'll see your enemies at your feet. Romanos 8:22. Romans 8:22 says, Porque sabemos que toda la creación, todo lo que tú ves, gime. Sonidos, escucha, sonidos. Sonido mucho, que un sonido en la tierra that's why I say that sound on es una earth voz en el cielo. is a voice on earth. Una voz en el cielo A voice es on un earth sonido en la tierra. is a sound on earth. Y la creación gime con un sonido. A una. Y esta es con dolores de parto. Hasta ahora. Bendito Dios. Y no solo ella, 23, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias, escucha, del Espíritu, que gime sonidos dentro de nosotros mismos. O sea que hay una armonía en mi cuerpo y mi cuerpo produce sonido. Lo vamos a ver ahorita científicamente y sí, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiero expresarte esto que es importante, que los gemidos de las lenguas del Espíritu Santo de Dios, And it's important to know that the groans of the yo no lo Holy Spirit tengo, no of te God,
ti ahorita. And if you don't have them, don't No te worry. preocupes. We'll pray for you. Un ejemplo An example, muy famoso a very famous one, de esto, de que los sonidos, hablando aquí de un gemido del Espíritu Santo, of gross los sonidos, sounds. Pitágoras nos dejó algo muy hermoso. We were given something Un ejemplo muy famoso de esto es el de Pitágoras, beautiful by Pythagoras aproximadamente por el siglo VI antes de nuestro Señor Jesucristo, in century 6, quien es muy conocido ampliamente como filósofo, lo sabemos, y matemático. who's widely known as a mathematician, Sin embargo, philosopher, but Si no nevertheless, lo sabemos, if we didn't know, gran parte de su tiempo great lo dedicó al was estudio to del the sonido study of sound, del que estás escuchando. the one you're ¿Qué listening crees to. que hizo Pitágoras? And guess what he did? Creó su propia escuela He created his own en school Crotona, in Croton, donde enseñaba los secretos de la elevación de la conciencia where he taught y de la sanación the secrets mental of y healing física mentally and por medio de la música. by music. Llamó a su método And he called his method medicina musical. musical Yo medicine. le digo, ay Pitágoras, que no pasaba lo mismo con Saúl. And I say, oh, isn't the same Tenía with Saul? tantos demonios internos por todo lo perverso que había sido, He was so evil that que le he llegaba y le had to decía, be David, cántame, apacigua mis demonios. David sing to Es como si me, yo call llegara my con demons. Ray Like if I came to y le dijera Rai desde aquí de la silla, Ray, me he portado muy mal. and told him from the chair, Rai, Soy I'm malo. bad. I'm a bad Y es person. malo. Very bad. Toca, Please, toca, Ray. please something. Apacigua mis demonios. Call my demons. Eso no es un servicio. That is not Dios te church. diría, quémalos. Don't tell you Y no burn. dependas de la iglesia externa. Don't depend on the external Cultiva y church, acrecenta la iglesia interna, but build que es la the tuya. church that's inside Quiero you. expresarte algo, ni estamos en National Geographic, ni nada de esto. And it's not that we're in that year. ¿Sabías que el sonido de los delfines, But did you know that para que vayas entendiendo el gemido de las lenguas, so you get por the favor, groans of quieres ver God. a tus enemigos estado de tus pies? You want to see your enemies. ¿Quieres ver que tus lenguas se construyen porque es el mismo Espíritu Santo de Dios utilizando tus cuerdas vocales? You're just building. El sonido de los delfines The sounds of dolphins es el responsable de los patrones are responsible of the patterns del crecimiento de las barreras de coral. of the coral Están barriers. sorprendidos cómo ese sonido incrementa al que el coral crezca un poco más. Sabemos que lleva un proceso, pero es importante el sonido en el agua que viaja y golpea en el coral. Help to build and grow the coral reefs. Imagínate las lenguas, lo que va a construir, que un coral. Imagine Que van a the construir coral. las lenguas de santos como ustedes. But the tops of ¿Qué the podrá hacerles coral. frente? ¿Qué les podrá robar y dar? Si es el mismo espíritu que levantó Jesús de entre los muertos, utilizando tu boca y estableciendo decretos que le guste a quien le guste, se van a hacer, porque para eso es Dios. Quiero decirte, damas, caballeros, es indiscutible It's not que arguable. el sonido afecta a la materia. That sounds Yo affects soy materia viva, I'm a living matter. materia muerta, tú es átomo. This is dead matter. Pero es indiscutible que el sonido afecta a la materia. But sounds affects. Algunos lloran, otros tiemblan, otros se caen en el espíritu, otros son sanados, endemoniados salen corriendo y los tenemos que agarrar porque las familias no las traen para liberarlos. Y le digo, ustedes los endemoniados, nosotros qué culpa tenemos. Some people cry, some others try to run away because they have demons. Es indiscutible. And this El is sonido not afecta a la materia. sounds affect ¿Te das matter. cuenta de lo que puede hacer el Espíritu Santo si Él creó todo con Do you Dios? see what the Spirit can do if He created Ya que everything? desde la época de Napoleón Since the time of hubo un Napoleon, científico alemán que a mí me impactó mucho, there was a scientist, a German un scientist, científico alemán, Ernest Landy, Ernest Lang, conocido como el padre known as the de father la acústica. of the Hizo acoustic. algo que a mí me impactó And he did e something that impresionó al emperador creando formas, o sea, creando formas impressed the emperor mediante el uso del sonido. Escucha esto, por favor, es verídico. by the waves of sound. Creó formas He created shit mediante el sonido. by ¡Qué sound. científico! What a scientist. El experimento se hacía He made this experiment, colocando arena en un plato, putting sand in a dish, el cual citaba en un pedestal, put it in a y stirrer, luego
And pasaba con el arco del violín he passed sobre el by borde del plato next to the y dish empezaba a tocar. and started to play. No era tocar por tocar, él sabía al estar estudiando qué sonido específico se convertía, escucha por favor, And he knew what specific sound se convertía en una voz was becoming a que voice a la materia muerta that to dead le matter indicaba esto, told this. esto le indicaba. He told Cuando this. ponía el plato y con el borde tocaba el violín, As he had the dish and the violin el played, emperador, pues, pasmado, porque era un científico muy importante alemán, for he was a very important scientist, la arena reaccionó al sonido, and reacted to se sound empieza a mover and started to move y se agrupó, empezó agrupándose and grew en preciosas formas geométricas. in beautiful shapes. Al ver esto, el emperador quedó pasmado. And this really impressed the ¿Cómo es emperor. posible How is it que possible el sonido viaje y empieza a formar formas geométricas hermosas de la arena? Que la arena no es viva, pero es materia, es átomo. that the sound could create beautiful geometrical shapes? Sin embargo, amados, quiero Nevertheless, expresarte esto que es importante para que entiendan las lenguas. it's important for you to El play sonido sound. abarca una amplia gama de frecuencias, lo sabemos, y más los músicos y nuestro amado ingeniero, Sound sound. el mejor del distrito y de otros lugares que nos los pelean. Aquellos que se los quieren llevar a tu iglesia, por favor, no. Que le igualice a Alejandro Fernández y a todos lo demás, bendecidos, pero aquí a Serfat, ¿verdad, ingeniero? Serfat y nada más. I Él want sabe. each of Sin ways. embargo, el sonido abarca una amplia gama de frecuencias en el oído humano. It has different Entonces, frequencies. el sonido abarca una amplia gama de frecuencias en el oído humano So some sound very que se pueden different percibir. waves that we can. Las que se encuentran por encima de los 20.000 Hz, la unidad de medida internacional de frecuencia, Those above 20,000 se denominan ultrasonidos. are called ultrasound. Toda partícula, escucha, toda partícula en el universo Every particle in the universe vibra vibrates a determinada frecuencia, to an according Tanto frequency in que es such a una way forma, escucha, de sonido. that it's a way Lo que of sound. nosotros percibimos What we can listen como to, sólido, what we perceive líquido, as solid gaseoso, and gas, no es que más que la misma materia vibrando en diferentes frecuencias. it's only matter vibrating. Por lo tanto, el sonido So sound es una frecuencia alta de vibración is a very high en vibration. comparación al cuerpo humano, a nosotros. In comparison to Esto quiere decir que el cuerpo humano, y lo están estudiando, this means that the es body una vibración en conjunto is a o un vibration, sonido condensado. a sound. A ver, Dios mío, antes de seguir con esto, entonces quiere decir que el sonido se puede condensar y se puede hacer real. So God, sounds can become real. Cuando tú escuchas a Dios desde los cielos When you listen to God y te dice que tú eres su hijo amado, and tells you y you are tú His condensas son, esa vibración en tu cuerpo y tu alma y tu espíritu están en armonía y vibran, this vibration is dentro de ti creará una fuerza creadora a creative que force estará en tal armonía shall come in que such con a unas manner lágrimas le dirás, that you tell God, you he tell, condensado tu palabra, I have your word, porque hoy sé for y today bien que sé and I do que know ese sonido that ha sound condensado y ha creado en el poder del evangelio del sonido has created the power of the a un gospel hijo que sound. hoy te dice, And Padre, tells you, Father, Padre mío, my Father, aquí estoy, I'm here. aquí estoy, I'm Dios, here, God. aquí estoy. I'm here. El cuerpo humano vibra en unas frecuencias mucho más bajas. Human body vibrates. Solo piensa, dama y caballero, solo piensa Only thing que las lenguas that son tongues constructivas, are que builders, las lenguas son poderosas, that are que powerful, las lenguas son increíbles, incredible, las lenguas son dadoras de poder, lo dijo Cristo, givers of a power. través del sonido, el lenguaje que hoy llega. Por eso te digo, de oídas no, Through sound, not by listening, se tiene que condensar but it has to come en tu together mente, meditándolo de día y de noche, by meditating on your proyectando, cumpliendo, no salgas de ser fan projecting the principle of y the tener el resultado and you'll have a result. de que seas lleno del Espíritu Santo de Dios y como señal nueva lenguas. To be full of Solo the piensa Spirit of esto, God. que las lenguas
las lenguas no las estás comprendiendo You're not y understanding no las them, comprenderás nunca. and you shall never Y solamente dirás, ay, el don de lenguas. understand that you don't Sé que el Espíritu Santo da 3 ramificaciones de dones: the gift of tongues, kind of inspiración, ministry, revelación y poder. inspiration, Las power, lenguas fueron la presentación del Espíritu Santo de Dios, la promesa de Dios The tongues were the presentation of the promise a of una God iglesia que había sufrido un deceso, Cristo crucificado. to a church, Pero a and una iglesia que tenía al hombre que había sido crucificado, que venció la muerte, but who had a que resurrected triunfó en la one. cruz, lo tenían en persona, They had estaba the presente. He was Y present. aún con ese milagro y viendo que era Cristo, I didn't see that. les dijo, yo soy la exousia encarnada y engendrada. He said, I'm the power. Yo soy el poder delegado. The Y power. quiero decirles que soy Señor And I want to tell de la you tierra, of earth. del cielo y de lo que hay debajo de la tierra. Entonces yo les digo So I tell you que la promesa del Padre that the promise of nos the va a God investir will invest y llegará la promesa. and the promise of Y la God. promesa no es solamente firmada. La promesa se llama Dios Espíritu Santo, que está investible, que gratuito y corazón de tu creado. ¿Entiendes lo que te habla Dios? ¿Entiendes que este espíritu no es de letra? ¿Entiendes que no son los institutos religiosos que te digan qué hacer y qué no hacer? Piensa, el Señor Dios quiere entrar dentro de ti. La palabra. You know, I love the word. Me gusta la palabra, I really like the word. porque la palabra es Cristo. For it is Christ. No vas a poder entender eso You won't be able to understand si no this encuentras el origen de las lenguas. if you don't find the source El of origen de las tongues. lenguas And its source es el mismo Dios. is God Himself. Es el mismo Dios. God Entonces Himself. cuando encuentro el origen del agua, de donde está la fuente, So el when de you agua, find the source, donde the nace fountain la of fuente de God, sabiduría, the fountains of me daré wisdom, cuenta que es Dios. I'll see it's God. Es como si Dios me diga, "Ay, hijito, It's like if God told me, my son, como no tienes una naturaleza conforme a la del hijo, I do not have the no nature of sabes my son. pedirme, You do not have to por lo ask. cual mi Espíritu Santo va a tener que pedir por ti. That's why my Holy ¿Por Spirit qué no te has atreves to a ask. pedir? Or you don't dare to ask. Conocí unas personas, I knew some people. una de ellas recibió una grande cantidad de dinero I met some people, y llegó al banco and he came to the bank y le dijo a la señora, a la cajera, and said to the lady, de plan, shaking, trembling, se regresaba hasta que llegó la persona que está en las filas y le dijo, ¿le pasa algo? and he repented and Volteaba. went to the bank. ¿Me podrá cambiar este cheque? Do you think you can change me Y this la check? señora, pues al ver su apariencia, dijo, pues vamos a ver si tiene fondos. And the Si cashier no es de said, Uber okay, el cheque, let's check si no es de if he Santo has Domingo, any funds. es un lugar donde todo en México clonan tristemente. And it's like in Santo Domingo, maybe, where a Cuando la place cajera mete, abre los ojos. where imitations are done. And the cashier opens her Señor, usted eyes. puede cambiar esto y miles de veces más. Tiene varios millones en su cuenta. Sir, you can change this and Nada much más more. necesito 1,000 pesos para salir de mis problemas. I only need 1,000 for my troubles. Y se fue y así regresaba. Y And así he left. regresaba. And came back Y así and again. regresaba. Always the Misma same ropa, way. misma condición. The same clothes, the Hasta que same partió. the Tú government. nunca comprenderás lo que es Dios You will never get what hasta God que no is quites lo que te ha marcado este mundo y esta until you como te remove han catalogado. the Por eso es necesario las lenguas y el Espíritu Santo, tax people para have que to quites do. la religión y pida a Él a través de tu vida. That's why you need the Holy Spirit. So He has. Ahora con este antecedente So para having this terminar. background to finish, podrás dimensionar. you No te understand. digo comprender, te digo dimensionar. Well, not understand, but get the El siguiente dimension, texto, the following, escúchalo. and listen. Por favor, escucha lo que habla el Espíritu Santo en tu vida. Please listen what the Holy Spirit speaks in Escúchalo. your life. Yo Listen. me preocupo por cuántos me escuchan, I worry for ¿Cuántos how me many ponen are atención? paying attention. cuántos van a llevar a cabo lo que escucharon y que pusieron atención, How many will y take cuántos lo it? lograron.
And how many will Escucha achieve con this? atención, Listen diligently. con sencilla fe, By simple faith, no como un simple sonido este texto, not by a simple no sound, como voces que llegan articuladas a tu mente y dices, ay, otra vez lo mismo. not as voices in your head. No, es Dios It's God a través de este sonido through this sound. diciéndote, levántate tú que duermes, Say, arise, levántate, awake you who mío sleep. eres, You are nombre mine. nuevo te pondré. I'll give you a new name. Cuando pasas por las aguas no te van a negar, When you come to el the fuego no te va a waters, quemar. the fire will not burn you. Entiende quién eres para mí, Get who you por are sencilla fe. by simple faith, Entonces, no como un sonido not like a sound o como una frecuencia, or like a frequency, sino como el sonido y esa frecuencia condénsala en tu mente, but that sound take it in your mind, porque no es vacía, for it's not empty, está enriquecida but it's full of the con well, la armonía with the harmony de aquel artista maestro of the artist, the master, que originó la música, todo, who created music, que everything, quiere hoy construir en tu vida, and wants to build today in your Dios. life. God, con lo que tú estás escuchando, with what you're quizás listening to, solamente como sonido. maybe only a Porque tu sound, corazón no quiere ver atrás y condensar estas palabras. for your heart doesn't want to receive these Hechos words. 2:3. They saw, Y se cumplieron. they saw, ¿Qué se cumplió? and what did they saw? No se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén. Don't leave Jerusalem, don't leave Espera la promesa del Padre porque no tienes nada, porque no has entendido que te tienes que sujetar y cambiar. And wait for the promise, for you have not Espérate. changed yet. Oh Porque wait, viene la promesa del Padre. for the promise of the Father Si is tú te coming. esperas es porque estás cumpliendo a Cristo. You waited because you're Y si tú obeying cumples a Christ. Cristo, And if you obey vendrá Christ, solo así la promesa del Padre. the promise of the Father Entonces shall come. cumplieron en obedecer. So they obeyed. Por eso te digo, no dejes de reunirte como muchos tienen por costumbre. That's why don't stop congregating like many. Y se cumplieron que And it was la fulfilled, palabra the word que Dios dio, that no te vayas, don't leave, principio, the principle, se cumplió la proyección the projection was fulfilled, de que no salieron de ahí y esperaron la promesa. that they are waiting for the Los promise. apóstoles decían, The apostles said, el principio es no nos vamos de Jerusalén, no nos vamos, de día y de noche lo meditaban. the principle is we won't leave, Oye, don't pero no pasa meditate. nada, But nothing is happening. no nos vamos, lo dijo Dios. We won't leave it. God tells us. Segundo punto, Second, proyectado. they projected. Él dijo que viene una promesa, He said the ¿Cuál? promise was coming. que Which vamos a ser bautizados del fuego. Pues, ¿cuál fuego? will be baptized No sé, by pero what fire? fuego. I don't know what fire. Y proyectar, And they projected. pero necesitaban un resultado But they needed a para que hoy result. en este tiempo So today in this time, prediquemos ese resultado que está en el cumplimiento de Dios we preach the result, the para aquellos fulfillment of que God. hacen suya la palabra For those who y make la the word proyectan con su estilo de vida hechos. theirs and project them. Y como se cumplieron los dos factores And after two things came together, determinantes para la vida del ser humano y Dios, the two main como se factors, cumplieron as they were los fulfilled, días de Pentecostés, estaban todos ¿qué? Unánimes juntos, the day of Pentecost came. unánimes juntos. They were together as El diablo one. divide, The devil divided. unánimes juntos, Together as y one. de repente And all of a sudden, vino un estruendo, a y vino un thunder, estruendo del cielo. a thunder of Y heaven. cuando vino ese estruendo del cielo, And as it came, cuando llegó ese estruendo del cielo, when the thunder vino came, como un viento, como aquel que ha sentido que de momento digo, apaguen el aire acondicionado, apáguenlo. Sienten ese viento y se empieza a mover la ropa y los ves desde aquí y dices, es un viento de Dios. it came like a wind of fire sometimes Y with vino un you. viento recio A strong wind que corría. that ran. ¿Has visto a los animalitos cuando se mueren por el agua? Have you seen animals die because of O a los that? borrachitos cuando se hinchan de tanto alcohol. Or of people who Ya are no drunk tomen, vayan a renacer. with wells, you stop drinking. Vino un estruendo como un viento recio But a strong que corría, wind came, el running, cual hinchó. that ¿Entiendes? La gloria de Dios te hincha, te hace grande. glory to the Porque el glory Dios of que te God. hablo es grande. Hinchó toda la casa dentro de ti y externamente. Hinchó la casa, escucha, donde estaban sentados. Versículo 3.
house, verse Y 3. dice, y se les repartieron. ¿Quién repartió? And who gave them? Los ángeles, The angels, el Espíritu Santo de Dios. the Holy Y Spirit of aunque tú God. no los ves, hay ángeles que te están ministrando. For you don't see that Porque they're están predicando las buenas nuevas de salvación a tu vida. giving good tidings to Y you. esos ángeles, And those angels, y esos ángeles en ese instante those angels right now se les aparecieron. came Y les aparecieron lenguas repartidas como fuego. with tongues like fire. Muchos dicen, es que no dice que los ángeles, no dice que el Espíritu Santo. It doesn't say that. ¿Sabes cuántos libros de los Hechos tenía que haber para puntualizar? Do you think there will be only one book of Acts? No, there would be many to explain. Estaba el Rey, The king was there. estaba el Espíritu Do you think Santo. God was going to come alone? ¿Tú crees que Cristo va a llegar solito? Do you think Si ya Christ se comes alone? presenta tal cual es. He presents himself Y empezaron a repartir lenguas de fuego. and started to give Empezaron a tongues decir, of fire. ten lenguas de fuego. El fuego que consume, el fuego que purifica. Ese no es el fuego que tú quemas, lo malo. Este es un fuego que te purifica. Es el fuego, el la presentación por primera vez en el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Donde Dios dijo, mi espíritu, For God said, lo my más spirit, precioso, como dicen los profetas, las riquezas del cielo, los tesoros del cielo, the most precious and no treasure, podrá llegar así nada más llegando. will not come only like this. No podrá llegar nada más así, Not only, sino tiene que llegar con un estruendo. but we are thunder. Era el día de Pentecostés, había mucha gente alrededor y todos llegaron corriendo porque dijeron, ¿qué pasó? Un relámpago, un estruendo. Y todos corrieron de las calles a ver qué pasaba en Zarfat. And everyone ran to Zarfat to see what Y was había dentro de Zarfat un viento, And in Zarfat was a como wind, el aire acondicionado 10 veces. like 10 Las times. alas del Espíritu Santo de Dios. The Diciendo, Holy he Spirit llegado a la tierra. saying, I'm come. Y de momento los ángeles empezaron a repartir decretos y romper los sellos, es decir, de las lenguas. And they just did with the Y green. se asentó sobre cada uno And de on ellos. each one of them. Y fueron todos ellos. And they were Escucha, all. algún día has estado lleno por algo que llenó tu vida, tu And listen, interior. have you done No it te by hablo de something? comer, amado. Not by food, Te hablo obviously. internamente, algo que ha llenado que dices, ah, Señor. But something that fills you and you say, Lord. Y dice en esta palabra, And it y says, todos Lord, everyone fueron llenos. were full. O sea, full, a tope. Full. No había ningún hueco de tu mente ni de nada There was not an empty space que estuviese el Espíritu Santo. of the Y Holy cuando Él Spirit. llegó con ese estruendo, con ese viento, con ese fuego, And when he came with his dicen los fire, cielos, theology says espiritualmente eran llamas que caían that spiritually en los que estaban ahí, los apóstoles. were fire flames coming Fueron down, llenos del Espíritu Santo. full of the Y Holy Spirit. empezaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase, And they spoke tongues that were con gemidos indecibles, with con groans, cosas que no se interpretan, unspeakable pero era el groans. mismo Espíritu Santo con sonidos But it was the Holy que Spirit hicieron que las sound fuerzas de la naturaleza se estremecieran, el fuego llegara, el viento se moviera, porque diciendo Dios, el Cristo que todos crucificaron, les ha perdonado al grado del perdón que la promesa está llegando. The promise El is mismo coming. Espíritu Santo que llevó a Jesús y lo trajo a la tierra. The Spirit that El made mismo Espíritu Christ, Santo que lo resucitó y lo glorificó. that Va a glorified llegar al the ser humano shall come to human de beings una forma espectacular. in an Y amazing cada que way. tú hables esas lenguas construirás And it shall be habitaciones. You'll build Nosotros homes. construimos el hábitat poniendo todo lo que tú ves para crear un hábitat. Las lenguas van a construir las habitaciones que tú no entiendes, que no comprendes o que no has dimensionado que necesitas. Tongues will build Las environments lenguas son tan poderosas They're so que powerful van a interceder exactamente that will intercede exactly contra tus enemigos. against your enemy. ¿Tienes un termómetro para saber si el Espíritu Santo de Dios no está contigo? Do you want to thermometer? Cuando tienes angustia, cuando no tienes paz, when you have no peace, benditos de Dios. blessed of God, Un pequeño joven a los 12 años a young man, pidió que being sus 12, padres estuviesen juntos y tener una familia. told their parents to be Y era together as imposible. a family, and it was impossible. Era imposible. It was truly Y siempre impossible. lloraba y se quejaba. And he Pero cried. cuando vino y lo invistió el Espíritu Santo de Dios, But when he was hablaba
lenguas decía, And when they were interpreted, restituye su familia, he said, restituye su familia, restore his family. restituye su familia. Restore ¿Y his qué crees que pasó? And guess what happened? El resultado llegó. The result Lo que is ese joven no pudo pedir, what he couldn't hoy te lo have. expresa delante de ti como resultado. Today he tells you, Mis padres están unidos my parents y are los dos sirven together. a Dios a su nivel, pero el resultado de que los veas en esa mesa But the result es el poder constructivo del Espíritu Santo de is Dios. the fear of the No power. me lo tomes en fondo. No tengas temor. El Señor está contigo. El Señor quiere manifestarse a través de ti. Bendita iglesia, Bless church. bendita iglesia, prepara tu corazón. Prepare your heart. Yo sé que algo dentro de ti te está revolucionando y te está diciendo, para, grita, que no hay paleros. I know something inside you tell you, Si tengo a las de las bateas, grita. shout. Pero es porque vi una presencia de Dios hace rato tremenda en ellas dos. Now we have the flags, Y me and gusta they estar shout. rodeado de gente santa. And I like to be surrounded by holy people. Y cuando llegó el Espíritu Santo, las lenguas que estás escuchando sin que nadie les pidiera que hablara, estas son lenguas constructivas a favor de construir un templo dentro de ti, santo, donde mora el Espíritu Santo de Dios y te enseña a estar en Cristo, te revela a Cristo y te lleve hacia el al Padre. And the tongues you speak Pero no quedará ahí. will not be the only thing. Mas esto fue dicho por el profeta Joel. Joel decía, y llegará el momento And the prophet said, que cuando venga el Espíritu Santo when the Holy Spirit comes, y caiga sobre Zarfat, and he comes to Zarephath, será en los postreros días, no me tocará, dijo el profeta Joel. they'll be in the Dice coming Dios, days, says God. derramaré sobre mi espíritu, sobre toda carne, I'll fill my y spirit, vuestros hijos and your children, y vuestras hijas and your girls profetizarán. shall Hay prophesy. profecías en las cuales debes de escuchar. They're prophesied you Hay can profecías en las cuales debes de caminar. But some